Ahora voy a explicarte las fases del compostaje. Tenemos tres fases: la fase termófila, la fase mesófila y la fase de maduración. Estamos aquí en la zona de compostaje y vemos que hay 4 módulos. El primero de los módulos es el módulo de aporte, donde nosotros aportamos nuestra materia orgánica, que es donde tenemos el cartelito de módulo de aportación, aquí arriba o aquí abajo. Después tenemos el segundo módulo, que es el termófilo, el mesófilo y el de maduración. Vamos a abrirlos para verlos. El primer módulo que tenemos es el módulo de aportación. Aquí hemos aportado nuestra materia orgánica. Cuando este módulo está muy arriba, está muy lleno, los maestros compostadores, que son los operarios que se encargan de convertir nuestra materia orgánica en compost, van a encargarse de pasar toda esta materia orgánica al siguiente módulo. ¿Cómo lo hacen? Levantando estas tablas de madera. Las levantan, en vez de las de aquí delante, van a levantar las entremedias y lo llevan de aquí para acá. Aprovechan y dan un volteo, lo mueven, aquí el compost se mueve. Cuanto más movamos nuestra materia orgánica, mejor calidad va a tener nuestro compost. Y cuanto más chiquitito sea lo que le estamos aportando también. El estructurante tiene que ser lo más chiquitito que podamos. Estructurante, acordaos que son los restos de poda, seca. Seca para que absorban los líquidos. Y cuanto más chiquitito sea la materia orgánica que aportamos, también va a ser mucho mejor. Si ponemos una calabaza muy grande, va a tardar muchísimo tiempo en degradarse. Entonces los microorganismos no van a poder entrar, tenemos que cortarla. Cuanto más la cortamos, mejor, más rápido va a ser el proceso y vamos a evitar que vengan olores, que aparezcan olores. Entonces los maestros compostadores, cuando está muy lleno, lo van a volcar, van a hacer un trasvase y lo van a poner en esta fase. Esta es la fase termófila. Termo quiere decir temperatura. Aquí, por los procesos metabólicos de las bacterias, empieza a aumentar mucho la temperatura. No tenemos ningún dispositivo para que le dé calor. Es el propio proceso metabólico de la bacteria, que es exotérmico, eso quiere decir que libera calor, que empieza a hacer que la temperatura aumente. La temperatura aquí va a estar entre unos 40 grados centígrados y unos 80 grados centígrados. Lo ideal es que nunca llegue a 80, que siempre se quede en unos 70-75 grados, que es la temperatura de pasteurización de la leche. ¿Qué van a hacer los maestros compostadores en esta parte? Van a estar comprobando que la temperatura es constante durante al menos 3 días. La temperatura de este módulo tiene que estar a 75 grados durante 3 días. ¿Para qué? Para que se produzca la higienización. Nosotros llamamos higienización al proceso en el que las bacterias que son patógenas para la salud se mueren. Por ejemplo, la Escherichia coli o la salmonela, que puede producir la salmonerosis. Pues esas bacterias, al aumentar tanto la temperatura, se mueren y nos quedan solamente las bacterias que son buenas para la salud. En esta fase vamos a empezar a ver que aparecen unos hongos y unas bacterias extremófilas que viven en temperaturas extremas y son de color blanco. Si removemos nuestro compost, todo este proceso en las zonas de compostaje lo llevan a cabo los maestros compostadores, pero si nosotros lo estamos haciendo en casa y vemos que empieza a tener nuestro compost un color como blanco, es bueno, es normal y quiere decir que lo estamos haciendo bien, no nos preocupamos. Entonces, esta fase termófila, lo dicho, 3 días a más de 67 grados centígrados. Cuando pasan esos 3 días, ya dejamos que la temperatura vaya bajando sola. Fase termófila. Cuando la temperatura empieza a bajar de 40 grados, es hora de pasarlo al siguiente módulo o a la siguiente fase, que es la fase mesófila. Los maestros compostadores comprueban que la temperatura ha bajado y cuando ha bajado hacen el trasvase. ¿Qué pasa en la fase mesófila? En la fase mesófila la humedad disminuye, ya no es tan húmedo como en esta fase y la temperatura también baja. La temperatura baja a unos 25 grados centígrados. Aquí ya el compost empieza a tener ese color típico más oscuro, casi negruzco, la textura es diferente, todavía sigue un poco húmedo, pero también adquiere otro olor. Aquí el olor es como un poco más a frutería, cuando entras en una frutería y huele mucho, pues así huele aquí. Y aquí ya empieza a oler un poco más como a bosque, como el olor de la tierra. En esta fase aparecen los macroorganismos como por ejemplo las tijeretas, los escarabajos, las lombrices y otros animalitos grandes que nos ayudan a terminar el proceso.
En esta fase se puede estar pues como un mes, depende de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, aquí en Mazo solemos tener fresquito y humedad, entonces aquí pues suele tardar un mes, mes y medio. Y después, cuando ya la temperatura empieza a estabilizarse, porque aquí hay momentos en que la temperatura sube de 25, sube a 30 y algo, baja, pues cuando la temperatura ya se estabiliza en la temperatura ambiente, es cuando los maestros compostadores pasan de la fase mesófila a la fase de maduración. Aquí el compost empieza a madurarse, aquí ya es donde lo dejamos hasta que la temperatura, toda la temperatura de todas las partes del compost alcanzan más o menos 25 grados centígrados. Si estamos en Punta Llana, en invierno, a lo mejor nunca nos llega a tanta temperatura, o sea, 25, nos baja un poquito más, depende del clima que tengamos en casa. Y estas son las fases de compostaje. Repetimos, tenemos la fase de aportación, la fase termófila es la segunda, mesófila y maduración. Hay zonas de compostaje que solo tienen 3 módulos de compostaje. ¿Qué pasa en esos casos? Que la fase de aportación también hace las labores de fase termófila, porque, como he dicho, nosotros no aportamos calor al compost, es la propia carga de materia orgánica la que hace que aumente la temperatura. Entonces hay veces que cuando vamos a aportar nuestra materia orgánica notamos que hace calor. Aquí no lo notamos, pero aquí sí. Es normal, es porque ya está empezando la fase termófila. En ese caso, los maestros compostadores lo pasarán al siguiente, teniendo en cuenta que solamente tuviéramos 3 módulos. Y aquí tendríamos la fase termófila y aquí la fase mesófila y de maduración. Se juntaría mesófilo con maduración, las dos en el mismo sitio. ¿Qué pasaría? Que tardaría más tiempo en salir el compost listo. Ya una vez que termina todo el proceso, allí tenemos comida, restos de comida, y aquí ya tenemos abono. ¿Qué hacemos cuando ya está el abono listo? Los maestros compostadores lo ciernen, lo pasan a través de un tamiz y separan la parte más gruesa y la parte más finita. La finita la vuelven a devolver al módulo o a un cajón que esté preparado para el compostaje, que hay zonas que lo tienen y otras no, depende cuál sea tu zona. La parte que es más finita es la que se lleva al usuario y la parte más gruesa, que son los cachitos que aún no se han terminado de degradar, a lo mejor algún hueso, alguna cáscara, por ejemplo, de pistachos, de frutos secos, vuelven otra vez al primer módulo de todos. Cuando ya tenemos el compost listo, se lo entregamos a las familias. Para que podamos hacerte entrega de tu compost es muy importante que accedas a que entres dentro de un grupo de zona de compostaje comunitario, un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp va a estar gestionado y moderado por un técnico, para que solamente se hable de temas que tengan que ver con la zona de compostaje, del funcionamiento, de si hay alguna cosa que no se entiende cómo es el proceso, dónde está el compost listo, etc. Entonces, si tú quieres recoger tu compost, en ese grupo de WhatsApp de la zona de compostaje, cuando esté listo, te vamos a decir: mira, ya tienes tus 10 kilos para que los puedas recoger. Vamos a mandarte en una fotografía o en un documento tu número de usuario y los kilos que te tocan. Por ejemplo, mi número de usuario es el 7, entonces se va a mandar por el grupo de WhatsApp una fotografía o un documento en el que ponga: número 7 recoge 5 kilos de compost. Entonces yo sé que yo vengo a esta zona de compostaje con mi cubito, con un balde o con un samuro, cojo una palita del cuarto de aperos y cojo 5 kilos, lo peso y me llevo 5 kilos. Intentemos, lo dicho, aquí jugamos siempre con la buena voluntad de la gente, entonces yo me voy a llevar mis 5 kilos, porque siempre al final va a sobrar compost. No ha habido un solo reparto en el que no nos haya sobrado. Entonces la gente que quiera más después, le avisaremos, decimos: mira, ha sobrado 10 kilos de compost. Entonces se pueden repartir entre la gente que lo quiera. Y aquí ya termina el proceso en una zona de compostaje comunitario. A continuación vamos a explicar este mismo proceso en una compostera individual, para la gente que lo quiera hacer en casa sepa identificar las diferentes fases en una compostera única, en un solo módulo.